Vamos a estudiar la palabra del Señor y yo quiero que usted esté listo con Biblia, papel y lápiz para lo que voy a transmitirles de parte del Señor. Una de las cosas que yo me aseguro siempre y me garantizo es nunca hablar por mi propia cuenta. Nunca hablar lo que no tiene fundamento bíblico. Porque hablar lo que no está fundamentado en la palabra del Señor puede ser peligroso. ¿Escuchó eso? Hablar algo que no está fundamentado en la palabra del Señor puede ser peligroso. Puede ser apostasía, puede ser herejía, puede ser blasfemia, etc. Entonces es importante que nosotros cada vez que hablemos de la palabra del Señor, hablemos conforme el Espíritu Santo nos da que hablemos. La gente a mí me podrá juzgar por mi forma de ser, pero nunca me van a poder juzgar por la doctrina que enseño. Qué orgulloso ese pastor. No soy orgulloso, solamente sé a quién represento y sé de quién soy y a quién sirvo. Cuando alguien quiere fundamentar algo y no está en la Escritura, usted no lo crea. Y aunque esté en la Escritura, usted sea como los de Berea. Dice la Biblia que los de Berea eran personas que después que escuchaban la palabra del Señor en boca de los apóstoles, ellos se iban a leer las Escrituras y a confirmar si lo que les decían los apóstoles estaba en la Escritura. Dice que ellos confirmaban a ver si lo que les decían estaba en la Escritura. Usted tiene que confirmar lo que le digan a ver si está en la Escritura. Me gusta ese silencio. ¿Qué tenemos que hacer? Confirmar si lo que nos dicen está en la Escritura. Y debemos de tener mucho cuidado. Mi gente, hay una profecía bíblica en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, dice la Escritura: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los que yo enviaré hambre y sed a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Escuchó eso? He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo enviaré a la tierra. ¿A dónde? A la tierra. ¿Dónde estamos nosotros ahorita? En la tierra. Yo enviaré a la tierra hambre y sed. ¿Qué va a enviar Dios? ¿De qué? Ajá, hambre y sed. De oír, ¿qué cosa? De oír palabra de Jehová. ¿Qué hambre y qué sed viene a la tierra? De oír la palabra, de oír palabra de Dios. En aquellos días los jóvenes y las doncellas desmayarán de sed. Discurrirán la tierra buscando palabra de Jehová, pero no la hallarán. ¿Escuchó eso? Dice que van a buscar palabra de Jehová, pero no la hallarán. Pero yo le voy a decir una cosa. Si la palabra de Dios está en nosotros, hay un consejo muy real, buenísimo, excelente y perfecto. Más bien muchos consejos en la Biblia del Señor. Y dice el apóstol Pablo: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Cómo es? La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que abundar en abundancia? La palabra de Dios. Si usted es un hombre y una mujer que se nutre con la palabra de Dios, a usted nada ni nadie le va a venir a dar atol con el dedo. ¿Aló? Si usted es una mujer y un hombre que se nutre con la palabra de Dios, a usted nada ni nadie le va a venir a dar atol con el dedo. ¿Por qué? Porque si usted está lleno de la palabra de Dios, como dice la Escritura, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Que more en abundancia. Esa es la orden de Dios. ¿Qué tiene que hacer la palabra de Dios en usted? Morar en abundancia. O sea, si nosotros no tenemos palabra de Dios abundante en nosotros,
podemos ser presa fácil del mundo natural o del mundo espiritual. Mi gente, es necesario que nos llenemos de la palabra de Dios. Es una necesidad que nos llenemos de la palabra de Dios. Vamos, diga, yo me tengo que llenar de la palabra de Dios. Amén. Entonces, mi gente, qué importantísimo es que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y miren, oigan, ojo y oído, vendrán tiempos, dice el apóstol, más bien el profeta Amós, van a venir esos tiempos donde la gente va a desear oír la palabra de Dios, pero dice que no la van a hallar. No la van a hallar. ¿Por qué? Porque mucha gente está atenida. Hoy necesitan un verso de la Biblia, solamente se van a Google y ponen, porque de tal manera amó Dios, y ahí nomasito le sale todo, Juan 3:16. Ayúdate que te ayudaré, y no le sale porque no está en la Biblia. Al que madruga Dios le ayuda, tampoco le sale porque no está en la Biblia. Ok, entonces quiero que me regale toda la atención del mundo, mi gente, porque es mi deber como sacerdote de Dios, como siervo de Dios, cumplir con el mandato de Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es el deber, enseñarle a su pueblo, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y a que disciernan entre lo limpio y no lo limpio. Ese es el deber. Pero ¿dónde vamos a aprender nosotros la diferencia entre lo santo y lo profano y entre lo limpio y lo no limpio? ¿Ah? ¿Dónde? En la Escritura, en la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar nosotros toda verdad de la palabra de Dios. Y es urgente, mis amados, que conozcamos la Escritura, que conozcamos la palabra, porque se están levantando maestros conforme a su concupiscencia, dice la Biblia, que con tales paguen, con tales den dinero. A ellos no les importa que la gente se vaya al infierno, a ellos no les importa que la gente se pierda, a ellos no les importa que la gente vaya y deje y sea víctima del diablo. A ellos no les importa, porque la Biblia dice, el buen pastor, dice la Escritura, su vida da por las ovejas, mas el asalariado ve venir al lobo y dispersa las ovejas. Se acomoda a este siglo, y hay muchos que se están levantando, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, reverendos, reventados, que se están levantando, y como la gente no quiere leer la palabra de Dios, los están programando cual robot para solo decir sí Señor, sí Señor, sí Señor, porque no están sumergiéndose en la palabra de Dios y instruyéndose en la palabra de Dios. Entonces, mi gente, es necesario que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios para que no caigamos en la trampa de lo que todo mundo está cayendo. Yo me sorprendo cómo miro hoy en día publicaciones y miro transmisiones de personas que están trasladando una apostasía o un paganismo y lo están trayendo a la actualidad como algo correcto o como algo aprobado de Dios. Pero en la Biblia, vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 2, ¿por qué está sucediendo eso? Póngale mucha mente y atención a lo que vamos a leer. Dice Jueces capítulo 2, ¿lo tienen? Dice Jueces 2, verso 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno ¿a qué? A su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Ojo y oído. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Póngale reverencia y mente a lo que sigue. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Murió Josué? Bueno, Josué repartió la tierra, cada quien se fue para su heredad. Y dice la escritura que cada quien, ¿no?, se fue para su heredad. Y el pueblo sirvió a Jehová. ¿Pero cuál pueblo? Los que habían sobrevivido a Josué y los ancianos que habían conocido los milagros, las obras de Dios, que habían visto las maravillas, que habían visto el pueblo que miró el mar abrirse, que miró agua salir de la roca, que vieron codornices llegar al desierto. Y ellos transmitían eso, pero dice que después se levantó una generación que no, mi gente, esto está terrible. Verso 10, ¿lo pueden leer conmigo en voz alta? Dice el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire qué tremendo. Dicen que murió la generación que conoció las maravillas por causa de Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero después se levantó otra generación. Diga otra generación. Una vez más diga otra generación. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿Puede usted amar o odiar a alguien que usted no conoce? Pregunto, ¿puede usted amar u odiar a alguien que usted no conoce? No, ellos no podían amar a Dios, ni podían odiar a Dios porque no lo conocían. O sea, se levantó una generación que no sabía quién era Dios, no sabían quién era Jehová. Se levantó una generación que ignoraban a Jehová, que desconocían a Jehová. Mi gente, lo que le quiero decir es esto, que se levantó una generación que no se mencionaba el nombre de Jehová. No lo conocían. No lo conocían, digan, no lo conocían. Pero ¿qué sucedió? ¿En qué época, en qué momento se perdió el conocimiento de Jehová y el temor de Jehová? ¿Sabe usted cómo sucedió? Porque empezó a levantarse una generación que comenzó a descuidar los mandamientos de Dios, comenzó a descuidar la palabra de Dios, comenzó a descuidar los estatutos, los preceptos de la palabra de Dios. Consecuencia de eso, porque Dios no toma por inocente al culpable. Dios no toma por inocente al culpable. Dios va a corregir el pecado. Aunque la persona lo haga escondida o no, o lo haga en ignorancia, Dios va a corregir el pecado. ¿Aló? Dios va a corregir el pecado. O sea, Dios no va a decir, pobrecita Ruth, ella no sabía nada, por eso la voy a dejar libre. No, mi gente. No. Cuando un estudiante se aplaza porque quiere, porque ya recibió contenido previo. Y Dios ordenó a los padres. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante, el Padre le ordena a los padres: y estas palabras que yo te prescribo hoy, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y dice, y la atarás como una señal en tu mano,
que ellos tenían que enseñarle a sus hijos. ¿A quién? A los hijos. A los hijos tenían que enseñarle la palabra. Tenían que enseñarle la palabra. Pero el asunto es, mis amados, que la orden del Padre es, Alec, estas palabras se las vas a enseñar a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. ¿A dónde? Cuando te sientes a comer. Qué bonito sería, mi gente, que antes de comer nosotros nos sentáramos y leyéramos una porción de la palabra de Dios. Qué lindo sería. Miren, necesitamos conquistar, reprogramar a nuestra generación. ¿Sabe? Uno está comiendo en el cuarto, otro está comiendo en la mesa, otro está comiendo en la hamaca, otro está comiendo ahí en el patio, otro está comiendo. Hoy las familias ya no se reúnen a comer. Antes de acostarse, qué bonito sería. A ver, hijos, vengan, hoy te toca a vos dar una reflexión, Noel. Ruth, mañana te toca a ti. Y que la familia vaya conociendo la palabra. ¿Sabe usted que hay gente que ni toca la Biblia en su casa? Solo los días que va a la iglesia. Y hay muchos pastores que no les conviene que la gente estudie la palabra de Dios porque los van a cuestionar, los van a confrontar. Por eso no les indican que lean la palabra de Dios. Y les dan folletos, que vaya a estudiar folletos. Deje de estar con payasada. Vaya y estudie toda la Biblia completa. Es un plan que hay para leer la Biblia en un año. Eso no sirve. Porque solo le dan textos que concuerdan y eso no sirve. Usted léala, Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Mateo 28. Ay, es que la genealogía, hijo de no sé quién, hijo de no sé cuánto, me da pereza. Pero mi gente, antes de la tablet, antes del celular, cómprele una Biblia a su hijo. ¿Cuántos de nuestros hijos? Mira, a cual mejor marca de celular, pero búsqueles una Biblia. No la tienen. No la tienen. Y yo estoy seguro, es la culpa del diablo, ¿verdad? ¿Verdad que es culpa del diablo? No, mi gente, no es culpa del diablo. ¿Sabe usted cuál es la marca? La marca de un guerrero y de una guerrera. Tras de que entra al ejército le dan su arma. Tras de que usted entra a los pies de Cristo, la evidencia de que usted se convirtió de corazón es que tras de que se convierte usted inmediatamente se compra su pistola de 66 libros. Yo no sé, pero creo que es cierto. Dice Cash Luna que en una ocasión él llegó a un lugar y él preguntó por Biblias. Y dice que les dijo, quiero que me busquen en la Biblia más cara que hay aquí. Y dice que le dijeron, ¿seguro? Sí, le dice, búsqueme la Biblia más cara que tenga. Y fueron y le trajeron una Biblia, no sé de cuánto, no recuerdo exactamente la cantidad. Pero dice él que esa Biblia era carísima, en dólares. Y le dijeron, señor, aquí está la Biblia. Y dicen que le dijo, bueno, me la voy a llevar, páguese. Y dice que ellos agarraron, le dieron la Biblia, pero después le dicen, señor, tengo una curiosidad. ¿Por qué? Si todas las Biblias dicen lo mismo, ¿por qué usted está pagando tanto por una Biblia que dice lo mismo que una Biblia más barata? Y le dice él, cuando yo no era cristiano y yo iba a beber con mis amigos, yo siempre que llegaba a un bar, yo les decía, denme el vino más caro que tienen en este bar, que ese es el que vamos a beber. Y ahora que soy cristiano, voy a dar lo mejor para mi Dios. Por eso es próspero y lo acusan de ladrón, de narcotraficante, de esto, de lo otro. Quien lo va a juzgar es Dios. Pero el asunto, mi gente, es, ¿cómo puede ser posible que nosotros queramos conocer a nuestro Dios y nuestra generación, que nuestros niños no sepan quién es Moisés, que nuestros niños no sepan quién fue Adán? ¿Sabe que los niños de evangélicos creen en Santa Claus? Creen en los duendes, creen en Blancanieves.
Creen en el coco. Y nuestros niños, la gente les infunde temor. Si no te dormís va a venir el mono. ¿Y por qué no les dicen? Para que te durmas, oremos. Oremos. Cuán importante es el conocimiento. Y después, ¿por qué se me haría tan vago este chavalo? ¿Por qué? Si aquí no te hemos enseñado nada malo, puede ser, pero no le he enseñado la palabra. Y no conocen al Dios, al que nosotros, miren, mi Padre, mi Dios, a Jesús yo lo conozco. Satanás sabe que conozco a Jesús. Y Jesús sabe que yo lo conozco. Y cuando le doy una orden a un demonio, no me anda con cuadros. Cuando hay una persona endemoniada, lo disfruto. Y me doy mi tiempo. Y no le ando preguntando los nombres. Hay gente que dicen que hay que preguntarle los nombres. ¿Cómo te llamas? ¿Número de cédula? ¿Tu teléfono? No. Mi gente, aquí hay muchos de ustedes que lo han visto. Ayer que estaba aquí en ayuno, que estaba aquí en la iglesia, mi esposa vino con los muchachos que iban a ir a evangelizar. Y a mi hijo Isaac, un espíritu lo quiso matar. Y lo estaba ahogando. Y él sale corriendo. Y inmediatamente, como sé de quién soy y a quién le sirvo, ahí nomasito vengo y me le acerco. Y yo pensando humanamente que era que se había tragado alguna paleta o algo, le digo, ¿qué te pasó? ¿Te tragaste algo? Y le hace el que no. Y ahí nomasito, hey, ¿qué pasó? En el nombre de Jesucristo te ato, espíritu inmundo, y va jalando de mi hijo. Y ahí nomás él, ¿ya? Sí, ya. Pero ¿sabe qué quería el diablo? Que yo interrumpiera mi tiempo con Dios y que yo me fuera de la iglesia pensando, ¿será que mi hijo tiene algo? Está loco el diablo. Yo no tengo contratos con Satanás. Yo no tengo ningún contrato con el diablo. El diablo no tiene nada que ofrecerme. Me lo ofreció en el mundo y fue basura. Todo lo que el diablo ofrece, fornicación, adulterio, marihuana, piedra, crack, sexo, fiesta, todo es basura, es pasajero. Pero lo que le quiero decir, mi gente, es ¿qué me da mi seguridad? ¿Qué me da mi confianza de saber que el diablo no tiene contrato conmigo? Y al diablo yo le hablo con la verdad. Y a los hijos del diablo le hablo con la verdad. Y hasta algunos consiervos. Ahí sabe usted que hay consiervos que a mí me odian porque les voto su teología, les voto su argumento. Uno de ellos, mis amados, ¿por qué yo estoy dándole esta enseñanza hoy? Porque en esta semana y en este día domingo, algunos disque apóstoles me enviaron un mensaje donde decía feliz día de resurrección. Y yo dije, wow, ¿será que hizo algún milagro de resurrección? ¿Qué disparate es ese? ¿Acaso muere todas las semanas y resucita todas las semanas? ¿Sabe usted que esa es una blasfemia delante del Señor? Las 7 palabras. Iglesias evangélicas leyendo las 7 palabras y ni las ponen en práctica, que es lo peor. ¿Qué es eso? Jesús murió una sola vez y resucitó una sola vez. Jesucristo no muere todos los viernes. Es más, imaginen la gran mentira que le meten a la gente, que el domingo resucita. Mi gente, no. La Iglesia Católica instituyó el domingo como el día del sol. Aquí está mi maestro de inglés. ¿Cómo se dice domingo en inglés? ¿Qué significa? Día del sol. Significa día del sol. Y el domingo no es el día del Señor. Era el sábado. Era, le digo, porque cuando vino Cristo, ya Él es nuestro reposo. Un día le voy a explicar bien todo eso. No es que somos sabáticos, no es que somos adventistas. Jesucristo es nuestro reposo. Pero mi gente, Jesucristo murió el miércoles a las 3 de la tarde. Para cumplir 72 horas tenían que ser, o más bien para cumplir 3 días tenían que ser 72 horas. Le pregunto, si quiere use una calculadora. Él murió a las 3 de la tarde. Si Jesús estuvo, dice Mateo 12:40, Mateo 12:40 dice, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así
es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, no como condenado, sino como libertador. El apóstol Pedro dice, el cual fue, bueno, aquí está, el apóstol Pedro dijo, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. 3 días y 3 noches Jesucristo anduvo como evangelista en el infierno, sacando las almas que pecaron en el diluvio, porque no conocieron ni la ley ni la gracia. Pero Jesucristo murió 3 días y 3 noches. La Biblia lo dice claramente, ¿no? ¿Cuánto tiempo iba a estar? 3 días y 3 noches. Muere a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio. A la hora novena dice la Biblia que hubo tinieblas. Perdón, a la hora sexta. Hubo tinieblas en la tierra. Jesucristo murió a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Él murió a las 3 de la tarde. Si Jesucristo muere a las 3 de la tarde, el viernes, a ver, alguien que me saque cuenta, y si Él muere a las 3 de la tarde del viernes, a ver si el domingo cumple 72 horas. No, pero como no quieren leer, amén apóstol, amén profeta, wow, el día de resurrección, domingo, Jesús no resucitó el domingo. Pero ¿cómo le metieron esa mentira más grande que la Casa Blanca a la gente? Porque no se quieren instruir. La Biblia dice que cuando Cristo murió, murió en uno de los sábados, en uno de los días de reposo solemne, fue que Jesús resucita. Porque había un sábado, un día de reposo normal, pero había un día de reposo solemne. Cuando Jesucristo resucita, cuando llegan a ver el sepulcro, ya Jesús ya no estaba. Ya no estaba. ¿De dónde nos metieron? O más bien les metieron que el domingo era el primer día de la semana. Fue Constantino quien lo estableció con el Papa Gregorio IV. De acuerdo al calendario gregoriano, estableció él que el domingo tenía que ser un día solemne para votarle a los apóstoles, para votarlo del tiempo de guardar el día de reposo, de guardar el sábado, porque algunos todavía lo guardaban. Entonces le quitan a ellos el día del Señor y les establecen el domingo. ¿Sabe usted? El domingo significa que es el día del sol. Lunes en honor al dios de la luna, martes en honor al dios de la guerra, miércoles en honor a Júpiter, miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, y sábado, no Sabac, sábado en honor a Saturno, y domingo en honor al sol. ¿Y quién instituyó que el domingo era? Y yo miro a muchos evangélicos solemnemente celebrando el domingo. Mi gente, busque en la Biblia el día domingo, usted no lo va a encontrar. Ellos se están rigiendo por el calendario gregoriano. En ninguna versión bíblica, mis amados, usted va a encontrar lunes, martes, miércoles, jueves. En ninguna. La Biblia habla, fue el día primero y la tarde un día. Y fue el día tal. Usted no va a encontrar los días enumerados en la Biblia. ¿Quién le metió esa mentira a la gente? ¿Cómo me gustaría que ustedes fueran a leer el libro? Bueno, está Cortinas de Humo de Billy Graham, pero me gustaría que lea uno que es más fácil de entender, Babilonia, misterio religioso. Ahí habla el culto a la madre, cómo adoptaron ellos culturas babilónicas y egipcias y se las trajeron a la actualidad a la gente. Y muchos evangélicos, usted los va a ver celebrando días solemnes, día del padre, día de la madre. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que le metieron a la gente algo. Usted le puede preguntar a cualquier pastor o a cualquier cura, dígame en qué parte de la Biblia dice domingo, pero ni de nombre aparece alguien que se llame domingo en la Biblia. Y como yo veo hoy, y ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que gente que ha predicado el verdadero evangelio hoy está enseñando para acomodarse a este siglo, para acomodarse a lo que hace la sociedad. Y ellos están acomodándose porque si no lo dicen, entonces se le van a quedar unos 4 en la iglesia. Como decía el apóstol Billy Buster, suscríbase al canal del apóstol Billy Buster, un tremendo hombre de Dios. Decía él, prefiero arruinarte la Navidad, pero no arruinarte la eternidad. ¿Escuchó? Y me gustó eso. Prefiero arruinarte la Navidad y no arruinarte la eternidad. Porque no es lo que yo crea,
Es lo que dice la Escritura. Y mi gente, ¿por qué le mienten a la gente diciéndole que Jesucristo resucitó hoy, día de resurrección? Otra mentira que le ha metido la Iglesia Católica a la humanidad, a los que no leen, es que los judíos mataron a Jesús. Mi gente, los judíos no mataron a Jesús. Roma fue el que mató a Jesús. El imperio romano era el que tenía el control en ese entonces. Cuando mataron a Jesús, no fueron los judíos, fueron los romanos. Los judíos lo querían coronar como rey. La Biblia dice que en determinado momento Jesús tuvo que correrse porque ellos lo querían coronar como rey. Que se dejaron sobornar algunos, como suele pasar, es cierto, pero los judíos no mataron a Jesús. A los judíos los mató el imperio de Roma porque tenían miedo de que había un rey, ¿no? Estaba Herodes. Entonces, si a Jesús lo reconocían como rey, ellos pensaron que Jesús venía a reinar en la tierra. Pero Jesús no venía a reinar en la tierra. Entonces, cuando él se da cuenta de que venía, de que sí le iba a levantar un rey, Herodes pensó que corría peligro su reino, su gobierno. Entonces fue cuando mandó a matar a todos los niños, y a Jesús lo querían coronar los judíos como rey. Pero él no se dejó coronar. La Biblia, si usted lo lee, si usted ha leído, usted lo va a entender. Que dice que Jesús se corrió, no dejó que lo coronaran como rey. Porque él no venía, él les dijo, mi reino no es, a Pilato se lo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pelearían por mí, les dijo Jesús. Pero como mi reino no es de este mundo, y ninguna autoridad tendrías tú, le dijo a Pilato, si no te hubiese sobre mí, si no te hubiese sido dado del cielo. ¿Lo han leído? Ninguna autoridad tendría sobre mí. Si mi reino fuera de este mundo, le dijo Jesús, todos ellos, este pueblo hubiera peleado por mí. Pero como mi reino, ¿se acuerdan cuando le dijo a Pedro? Pedro agarró la espada y le voló la oreja a uno de los soldados romanos. No era un judío, era un soldado romano quien lo agarró preso, y Pedro le vuela la oreja, y Jesús le dice, ¡ay, Pedro! Guarda tu espada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que había venido. Y le dijo a Pedro, ¡hey, guarda la espada! Porque al que a hierro mata, a hierro va a morir. El que a espada mata, a espada va a morir. Así que guarda tu espada. Es necesario que yo cumpla con la Escritura. Pero fueron los romanos, y vea cómo hay gente que incluso, cuidado usted diciendo esto, hay gente que dice, anda como judío errante. Eso es una maldición que la gente se gana gratis, porque la Biblia dice, benditos los que te bendigan, le digo al pueblo judío, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Cuando alguien dice, incluso usted no le anda diciendo a alguien, es un Judas o sos un Judas, usted nunca le diga Judas a nadie. Ni le diga, andás como judío errante, porque eso es una maldición. Los judíos son gente que Dios los ama, son la niña de los ojos de Dios. Es más, la misma Biblia dice, vosotros adoráis, le dice a la mujer samaritana, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién era Jesús? Un judío de la tribu de Judá. Cuando alguien habla mal de los judíos, está hablando de la tribu que el Señor escogió para que lo alabara. Judá significa alabanza. La tribu que el Señor escogió para que lo adoraran en el templo. Que fuera la tribu de adoración. Entonces, mi gente, ahorita les están vendiendo, y es la Iglesia Católica, que le están metiendo a la gente odio hacia los judíos, antisemitismo. Que son los judíos los que mataron a Jesús. No, mi gente, a Jesús no lo mataron los judíos. ¿Usted sabe quién era Herodes? ¿Herodes era judío o romano? Romano. ¿Pilato era judío o romano? Romano. ¿Y quién dio la orden para que lo mataran? Pilato. Sí. Pero él dijo, ¿a quiénes dejaré libre? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos le dijeron, a Barrabás. Pero Pilato dice en la Biblia que le mandó a poner una placa al madero que decía, Rey de los judíos. Y le reclamaron y le dijeron, él no es nuestro rey. Pero ¿quiénes eran los que tenían, los que se codiaban con los políticos, los que se dejaban sobornar, como lo hace hoy la Iglesia Católica? Que no estén con cuentos, que están defendiendo los derechos. Nada, lo que quieren es poder.
como siempre les ha interesado. Pero ¿qué era lo que hacían ellos? Sobornaban. Y mi gente, quiero dejarlo bien claro de esto porque ya me metí más allá. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, como ellos eran políticos, ellos se metían y sobornaban. Mira el poder que tenían ellos, como lo sigue teniendo la Iglesia Católica en la tierra. La Iglesia Católica en la tierra tiene mucho poder, pero en el cielo es odiada. La Biblia dice, le llama la gran ramera, la prostituta del Apocalipsis. Y en una hora dice la Biblia que la Iglesia Católica va a ser destruida porque ha hecho fornicar a los reyes de la tierra. ¿Cómo fornicaron? Adorando a dioses y no a Dios. No, que nosotros los veneramos, falso. No es adoración arrodillarse ante una imagen y persinarse. No es adoración andar cargando una imagen y andarla brincando cuando la Biblia dice tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que lo hacen en cualquiera que en ellos confían. La Biblia habla claramente, pero les quiero decir esto. Vea cómo los judíos hasta el día de hoy, por el poder que ellos tenían en Roma, la influencia que tenía Roma, hasta el día de hoy los judíos están esperando a Jesucristo. Y por eso es que el anticristo va a entrar fácilmente. Ellos están esperando la venida de Cristo porque les hicieron creer que a Jesucristo lo mataron. Pero vea qué fue lo que pasó. Mateo 28 dice, verso 11. ¿Lo tienen? Dice el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero. ¿A quién? A los soldados judíos, romanos. Dieron mucho dinero a los soldados romanos, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche. Y eran los religiosos que tenían la ley supuestamente. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando, ¿qué? El dinero, hicieron como les había instruido. Ojo y oído, este dicho se ha divulgado en Israel, ¿no? Entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué hicieron ellos? Ocultaron la resurrección de Cristo. Jesucristo había resucitado y los guardias vieron cuando Jesús resucitó. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque si los guardias le han dicho, era verdad lo que decían, que Él iba a resucitar, miren, los linchan a esos condenados sotanudos. Mateo 23, 24, ¿lo tienen? Capítulo 23, verso 24. Jesús les dice, guías ciegos, léalo todo en su casa, todo el 23, todo el capítulo 23, pero quiero irme puntualmente a esto. Guías ciegos que coláis al mosquito y tragáis el camello. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad os muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo lucían por encima? Hermosos. Pero por dentro, ¿de qué estaban llenos? De huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, si usted lee todo el capítulo 23, usted se va a fijar que Jesucristo a ellos hasta de la sotana les habló. Déjenme ver si hay el versículo. Marcos 12, 38. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y dice, estos recibirán mayor condenación. Mi gente, es necesario que nosotros estudiemos la Escritura y salgamos de la maldición y de la ignorancia
¿Sabe usted que yo cuando era católico, yo no era católico de nombre, olvídese que hay gente ridícula, yo soy católico y nunca van a misa? No, yo iba a la comunión, yo iba al Santísimo, yo iba a encender candelas, tenía promesas al Francisco, le prometí un nicho al divino niño y no me daba cuenta que es la imagen de la bestia, que abajo dice yo reinaré. Otro día le explico eso. ¿Y por qué el color rosado y los colores que usa? Pero el asunto, mi gente, es que yo hasta estaba tan sumergido, y yo le voy a decir una cosa, conozco muy bien la doctrina católica, conozco los 21 dogmas de la Iglesia Católica. Pero lo que le quiero decir con esto es, ninguno tiene fundamento bíblico, y el punto es, dejémoslos a ellos. Si el Espíritu Santo los va a salvar, ahí les va a abrir los ojos como los abrió a mí y se los abrió a muchos de ustedes. Si no, ni que les hablemos ni que le demos la Biblia en sopa. Pero lo que quiero llegar es esto: ¿qué hacen los evangélicos celebrando las 7 palabras? ¿Qué hacen los evangélicos diciendo que el domingo es el día de resurrección? ¿Acaso Cristo muere todos los días? ¿Toda la Semana Santa? ¿Acaso Cristo no murió una sola vez? Y es aquí que vive por los siglos de los siglos. Y él mismo lo dijo en Apocalipsis, a ver si lo hallamos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Apocalipsis 1, 18. Es más, no nos vayamos al 18 ahorita. Leamos Apocalipsis 1 y compare a este Cristo que sale aquí con el Cristo que nos han vendido, con el Cristo desnutrido ese que tienen en el crucifijo. Ese no es Cristo. Vamos, diga, ese no es Cristo. Los satanistas, los brujos, yo visité curanderos y los curanderos tienen al Cristo negro y tienen a la Virgen Morena y a la Virgen de Guadalupe, y el rosario lo tienen en el consultorio y son brujos. Los brujos usan el rosario para hacer conjuros. Yo, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, me trajeron una niña, se lo digo así rápido, me trajeron una niña del Sauce que estaba con sus amigas jugando la ouija. Perdón, ni siquiera era jugando. Dice que la niña, hermano Luis, estaba viendo cómo se juega la ouija y de la pantalla de la computadora le brincó un ente. Y dice, esa niña como de 17 años, la poseyó un demonio. Y dicen que esa niña, cuando la llevaron de la escuela, los maestros no pudieron hacer nada. Dicen que a los maestros los agarraba y los aventaba por allá. Y cuando la llegaron a dejar a la casa, dicen que se la llevaron al cura. Y vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Los mentirosos yo sé que van a ir al lago de fuego. Y los mentirosos son hijos del diablo. La Biblia dice que el que practica la mentira es del diablo. Y por eso le digo delante del Señor, los padres eran sumamente católicos, los papás de esta niña. Y se la llevaron al cura del Sauce. En el Sauce. Y cuando se la llevaron, dicen que él comenzó con su agua bendita, con su rosario y con su cordón de San Francisco. Y la niña comenzó a decirle, la familia me lo compartió, que le dijo, ¿cómo vos me vas a echar fuera? Si vos vivís con la no sé quién, si vos esto y si vos lo otro. Dice que comenzó a subirse por arriba. Y que el cura les dijo, lo siento mucho, llévenla a Niquinomo o llévensela a un protestante, porque así nos dicen a nosotros. Llévenla a Niquinomo o llévensela a un protestante. Y como era familiar de uno de los muchachos que era mi discípulo, me llama por teléfono y me dice, pastor, mire, fíjese que hay un caso así, y quieren que usted vaya al Sauce a liberar a la niña. ¿Y qué pasó con la niña? No, me dice, es que dicen que está endemoniada y me cuentan la historia. Les dije a ellos que me la traigan aquí. El que tiene sed, busque el agua. Y les dije yo que me la traigan aquí a Estelí. Y ellos se fueron y el mismo cura católico prestó su camioneta, bueno, la camioneta de él, para traerla. Y dicen que cuando la traía, a medio camino la camioneta se le apagó y no encendía. Y dicen que él le dio y la camioneta nada que ver. Y el cura les dijo, lo siento mucho, yo no puedo hacer nada, llévensela en un bus o llamen algún vehículo, pero ya el vehículo no avanza. Entonces los dejó a medio camino, se fue. Al final ni les pregunté cómo vinieron, pero ellos vinieron. Y cuando ya estaban aquí me llaman por teléfono.
Y me dicen que ya la tienen aquí. Cuando yo llego, era cierto que parecía una araña, horrible le hacía. Pero cuando llegué, y la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Cuando llegué, le dije, ya sabes quién vino y quién viene dentro de mí. Y en el nombre de Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo, te ordeno ahora mismo que salgas de esa niña. Y se tiró una carcajada. Me la voy a llevar al infierno, me dice. Ella hizo un pacto conmigo y me pertenece. Y le dije yo, vos sabés que el que está en mí es más poderoso que vos y no te la vas a llevar. Y me dice, sí, me dice, ella me pertenece. Y mi gente, nunca me he dilatado 5 minutos echando fuera un demonio, nunca. Y ese día le decía yo, ¿la vas a soltar en el nombre de Jesús? No, me decía, ella me pertenece. A través de la ouija, solo leyó, no la jugó, solo leyó cómo se juega. Y se le metió el demonio. Ella me pertenece. Y mi gente, le digo, Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Por qué ese espíritu no quiere ir? Y me dice el Espíritu Santo, dile que le quiten lo que anda debajo de la blusa. Y le digo yo, miren, yo respeto su creencia y todo. Y le pregunté a la mamá, ¿usted quiere ver libre a su hija? Y llorando la mamá dice, claro que sí. Ok, le dije, tiene que quitarle lo que anda allí. No, dice, pero son 2 rosarios que le pusimos. ¿Cómo se los voy a quitar? Dice así. Le dije, ¿la quiere ver libre? Y me dice ella, sí. Ok, le digo, quítale. No, y empieza a hablar horrible. No, dice, no, y la agarró del cuello para que no le quitaran los rosarios. Y sabe, cuando hizo eso le dije, hey, ya sé cuál es tu derecho legal sobre ella. En el nombre de Jesús solté esa niña. Y viene la mamá y agarra a como pudo, le reventó los 2 rosarios. Y ahí nomás le hace la muchacha, ¿dónde estoy? Y todos los que estaban allí se quedaron asustados de ver que con solo que le quitó los rosarios, ella fue libre. Mi gente, si usted cree que los rosarios son benditos, eso es una mentira. Porque Cristo no está crucificado. Al diablo no le da miedo ver un crucifijo. Al diablo le da miedo ver a una mujer en santidad, ver un hombre en santidad, ver un hombre que le cree a Dios, ver una mujer que le cree a Dios. A él le conviene que la gente tenga eso. Y en 2 ocasiones me ha pasado eso. ¿Sabe por qué le aclaré eso? Porque hay gente que puede decir, uy, el pastor como dice, ese desnutrido que tienen en esa cruz, ese no es Cristo. Ese no es Cristo. Jesucristo era un hombre fuerte, un hombre de autoridad. Y comparemos a ese Cristo que nos han vendido al que dice aquí la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, ¿lo tienen? Ojo y oído cómo se le aparece Cristo, el resucitado, no el domingo, sino el día de reposo. Dice Apocalipsis capítulo 1, dice el verso 9, ¿lo tienen? Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué lo habían metido a esa isla? Por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí, ¿qué cosa oyó? Una gran voz como trompeta que decía, ¿quién es este? Vea lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ojo y oído, el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros ¿de qué? De oro. Y en medio de los 7 candeleros, mire este Cristo que aparece aquí, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, ¿cómo eran? Eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos, todo ojeroso como esa basura que tienen allí. No,
sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro, ¿cómo era? Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire qué clase de experiencia. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él vive. ¿A quién le conviene que él muera? Siempre. ¿A quién le conviene que él esté clavado en una cruz? Mi gente, necesitamos conocer la palabra de Dios y tener cuidado. ¿Sabe por qué? Yo mismo admiré a algunos hombres de Dios que enseñaban tremendamente en contra del paganismo. Ahora la están defendiendo. Por eso la iglesia necesita conocer la palabra de Dios urgentemente. Porque la misma Biblia dice que muchos tropezarán. Que van a haber muchos que se van a retroceder de la fe. Que se van a volver en contra de la palabra de Dios. Pero ¿culpa de quién? Hay que enseñarle a la gente. Imagínese usted y yo diciéndole: vamos a leer las 7 palabras, los 7 sacramentos. Mi gente, se lo voy a decir porque son mis discípulos. Solo falta que pongan el crucifijo al frente de la iglesia y ellos digan que no lo adoran, que lo veneran. Solo falta que ellos también hagan la procesión y que anden cargando imagen. Solo eso les falta. Nuestro Dios nos carga a nosotros. Nosotros no necesitamos de cargarlo a Él. Pero ¿por qué, gente? Usted va a ver a personas cargando y algunos pagan porque los dejen cargar esa basura. Porque eso es lo que es. Si usted leyera los libros apócrifos, ¿sabe usted qué dice Sabiduría, capítulo 14 de la Biblia católica? Sabiduría no está en la Reina Valera. Sabiduría, lea el capítulo 13 y el capítulo 14. ¿Sabe qué dice Sabiduría? Maldito el santo de madera, maldito el que lo hace, maldito el que en él confía. Son como espantapájaros en medio de un sandillal. Eso dice la Biblia. Entonces, mi gente, ¿qué es lo que le están enseñando a las personas? A este paso van a terminar diciendo los pastores que Halloween es un día santo, que Halloween es un día para celebrarlo en familia. Entonces necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros. Pero la Biblia sigue siendo verdad. La Biblia sigue siendo verdad. Y no estemos creyendo cuentitos o fábulas. Porque Cristo es uno. Y Cristo está vivo. Y he aquí que vive por los siglos de los siglos.